Bueno, pues como digo, unidad 7 y nos situamos dentro de teoría y recursos, como suele ser habitual. En este caso ya en el segundo punto sobre la literatura. Y vamos a comenzar el movimiento literario o artístico que nos va a llevar hasta el final de curso, de las tres unidades, o sea, en las 7 más la 8 y la 9 que nos quedan en lengua, cada punto de literatura de cada una de esas actividades, perdón, de cada una de esas unidades, hablará del barroco o de la poesía. En la siguiente unidad hablaremos del teatro, que es, digamos, la más importante, porque las innovaciones quizás más importantes se produjeron ahí. Y en la última unidad, de la unidad 9, hablaremos de la narrativa del barroco. Pues vamos allá. Como siempre, bueno, vamos a encontrar algún tipo de material extra, que digo siempre, y lo vemos luego más adelante, al final de la clase. Como vamos a empezar este movimiento, el barroco, pues igual que vimos en su momento el Renacimiento, ¿no? El barroco es el siguiente gran movimiento cultural, ¿no? No solo restringido a la literatura, ¿no? Hay grandísimos ejemplos de pintura barroca, de arquitectura barroca, de música barroca. Y es un movimiento además que se extiende durante todo el siglo XVII, incluso diríamos casi que más allá, ¿no? Bueno, a nosotros nos va a interesar específicamente la literatura. Vamos a hacer primero una contextualización, aclarar un poco qué se trata, de qué se trata cuando hablamos de barroco, que no es fácil, porque es un movimiento que, aunque bueno, vamos a ver que tiene una serie de ideas o principios comunes, pero que luego también presenta muchas variedades nacionales, es decir, dependiendo del país, dependiendo de la disciplina artística, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso concreto del barroco y sobre todo en el caso concreto de España, es un movimiento europeo, como hemos venido viendo hasta ahora, ¿no? Con el Renacimiento y demás. Pero en el caso concreto de España, el barroco, que digo que al igual que en otros países se desarrollará durante el siglo XVII, los años 1600, coincide con un periodo económico histórico, un momento en la situación del imperio español, que todavía era un imperio, pues de franco inicio de la decadencia. Es decir, si el siglo XVI, en el caso del Imperio Español, fue el siglo, digamos, pues, de expansión, el siglo apoteósico o del apogeo que se diría, el XVII es cuando comienza ese lento pero constante declive en todos los aspectos, ¿no? Como he dicho, social, político, económico, etcétera, etcétera. Es muy evidente en esa, sobre todo en la península, en la parte económica, ¿vale? Era muy evidente ese deterioro, ese comienzo de ese deterioro, de esa crisis en el que se va a ver inmerso el imperio español, ¿no? La sociedad en este momento, y bueno, sin meternos en detalles, pero quizás es lo que vamos a hablar, esa composición social del país, también tuvo que ver, o aportó su grano de arena a esta decadencia. Bueno, como digo, la sociedad se sigue componiendo pues, de unos grupos privilegiados, la iglesia, la corte, es decir, los nobles, reyes, etcétera, y el resto de la población. Pues bien, sobre todo los nobles, al igual que la iglesia, pero vamos a hablar concretamente de los nobles, pues seguían teniendo un estatus de privilegio. Es más, lo que distinguía más que la posesión de tierras o las riquezas que podían tener, que también tenían, aunque no todos los nobles eran igual de ricos, los había más ricos y los había menos ricos. Pero lo que sí tenían todos los nobles en común era ese sentido, esa idea de prestigio, que los situaba por encima del resto de la sociedad, los apartaba. Tú decías, incluso como vimos, por ejemplo, en el caso de Don Quijote, ¿no? Que era eh, bueno, no recuerdo ahora mismo, ahora se me ha ido el grado, ¿no? El título de nobleza que tenía un hidalgo, efectivamente. Incluso el título noble de hidalgo, que era pues de lo más básico, en esa escala de nobleza era del que se situaba casi al final o al final, pues, pero ya distinguía, es decir, hacía que esa persona que era hidalgo, aunque no tuviera mucho dinero, aunque incluso fuera, digamos, respecto de otras personas que no eran nobles pobres, pero tenía ese grado de distinción, ese prestigio que nadie que no fuera noble tenía. Pues ese es el elemento quizás más importante a la hora de hablar de la nobleza, no solo en este momento, sino siempre. Pero en este momento, como digo, un momento de decadencia, de crisis,
tiene ese elemento de prestigio, el destacar, el estar separado en plan positivo del resto de la sociedad, tenía su importancia, ¿no? Se vivía con importancia dentro como digo, de la nobleza. Y otra característica que, como digo, esto también quizá influyó en el aspecto de decadencia económica, es que realmente los nobles, que fundamentalmente eran los que no solo tenían dinero, ¿no? Había, como digo, una gran cantidad de nobles que tenían importantes fortunas, sino que además tenían, digamos, las posibilidades gracias a esos privilegios de invertir ese dinero en la economía, de desarrollar, por ejemplo, pues manufacturas de textiles, ¿no? Sabido que desde la Edad Media la producción de, por ejemplo, de lana en Castilla era muy importante, pero en lugar de procesar esa lana y convertirla en ropa y venderla como tal, que era lo que realmente daba dinero, ¿no? O como ahora, se exportaba, se vendían a otros países de Europa y luego venían de esos países, venía ya la ropa confeccionada y volvemos a pagar, ¿no? Es decir, que algo que se puede haber hecho aquí en España, pues no se aprovechó esa posibilidad. Y así era con muchos otros sectores, es decir, no había, es decir, se producía materia prima, agrícola, textil, pero no había industria, ¿no? Digamos, manufactura que transformase eso en alimentos o que transformase, como he dicho, la materia prima textil, la lana, etcétera, en ropa y que por lo tanto no dejaba dinero. Y como digo, en cierta responsabilidad o una responsabilidad importante en que no hubiera esa manufactura, en que no hubiera ese procesamiento de esas materias primas, la tenían los nobles que no invertían. Es decir, no arriesgaban su dinero. Como dice ahí en los apuntes, realmente los nobles vivían ajenos un poco a todo ello, o de la política, o de las armas, es decir, de oficios nobles, de oficios honestos, ¿no? Que se situaban por encima de lo mundano, entre comillas, ¿no? O incluso, o junto con esa política o junto con las armas, también obtenían dinero de sus tierras, pero de rentarlas, es decir, de alquilarlas o o de poco más, ¿no? Es decir, la idea era, que es lo que yo quiero transmitir, que no hay un espíritu emprendedor, un espíritu de empresarios como sí existían en otros países ya de Europa, y eso fue un elemento muy importante para marcar la diferencia en la evolución económica de España y otros países europeos, mientras que esos otros países europeos, mucho más emprendedores, que empiezan a crear empresas, etcétera, acabarán triunfando y se convertirán en países ricos, y aún hoy en día lo siguen siendo. Vamos a pensar en los Países Bajos, mientras que en España inicia, como digo, ese declive y hace también que la economía vaya quedándose detrás, ¿no? Y que por lo tanto no crea, no genere riqueza. Bueno, esto es por contextualizar un poquito. Lo que es cierto es que si bien los nobles, como digo, a través de esos privilegios y de las fortunas que pudieran tener, no sienten esa crisis, en general el resto de la población, que era la mayoría, sí que lo siente. Y como dicen, las condiciones de vida materiales empeoran mucho, empeoran bastante, ¿no? Por esa crisis económica que es derivada de múltiples razones, la que acabo de comentar de la no creación de manufactura, las guerras constantes que se llevaban prácticamente casi todo el dinero o todo el oro, la plata que llegaba de América, la mala gestión, etcétera, etcétera, hace que, como digo, la economía empiece a entrar en decadencia y que empeoren esas condiciones materiales de vida. Y es durante este siglo cuando la pobreza empieza a extenderse entre todos aquellos que no son nobles, ¿no? O que, digamos, no tienen una posición económica desahogada. La pobreza se amplía, se extiende, como dice ahí, dentro del pueblo llano sobre todo. Todo esto que además provoca un espíritu, ¿no? Esa situación, ¿no? negativa, esa situación económica mala, socialmente, con las consecuencias sociales que estamos diciendo, hace también que la atmósfera, el espíritu de la época, más bien, sea un espíritu de carácter pesimista, como dice ahí, ¿no? Es decir, la gente, los que conforman la sociedad española, no solo, sí, ya, independientemente del grupo social al que se pertenezca, las personas que viven en España en aquellos momentos son personas que se convierten en seres escépticos, seres desengañados, seres que no se fían de nadie, muy desconfiados,
seres en definitiva, personas en definitiva, que se instalan en el pesimismo. El barroco español, que en arte, como vamos a ver, y en literatura fue espectacular, en lo que es social y económicamente fue una auténtica pesadilla. Fue, como digo, bastante negativo. Y esa negatividad penetra a través del pesimismo, de la desconfianza, de lo escéptico, en los corazones y en los espíritus de los españoles de la época. Y lógicamente esto pues, se traducirá, como es fácil deducir, en la literatura. Aparecerá en la literatura ese espíritu de la época, el zeitgeist, que llaman algunos, de pesimismo y desconfianza, aparecerá tal cual reflejado en la actitud barroca. Veremos cómo, no solo en la literatura, sino en general, entre la población, entre la sociedad, como dice ahí, dentro de esa actitud pesimista y demás, empieza a obsesionarle, se convierte en una obsesión, ese paso del tiempo, lo breve que es la vida, ¿no? Luego, cuando volvamos al apartado del aula virtual, no sé si has visto que había un cuadro en el que hay una vela y junto a la vela hay una calavera. Por eso es lo que en arte se llama memento mori, que debería traducirse como recuerda que vas a morir. Y ese tipo de cuadros, de representaciones con símbolos, con signos, que recordaban al que veía el cuadro que la muerte estaba ahí, que la vida era breve, refleja, como digo, esa actitud, que se convierte, insisto, en una auténtica obsesión, no solo en literatura, sino en general para cualquier persona. La brevedad de la vida, el paso del tiempo. Bueno, como no es, es decir, es una actitud, ¿no? Unos valores dentro de este movimiento artístico, pues no muy optimista, ¿no? No muy positivo. Bueno, luego, insisto, si estudiáramos más a fondo, pues ya esto se va concretando en los diversos países, en las diversas disciplinas artísticas de diferentes maneras. En el caso de la literatura, en nuestro país, dentro de esa actitud, dentro de esa obsesión con esa actitud pesimista o dentro de esa obsesión, como digo, con el paso del tiempo y demás, en la literatura refleja eso a través de una serie de temas como, lógicamente, pues la muerte. ¿No? Pues, evidentemente, la muerte va a estar muy presente. Luego que cuando empecemos a ver a los poetas, vamos a mencionar, a leer alguna poesía, vais a ver que la muerte está ahí, presente, era una realidad casi diaria para ellos, ¿no? El amor, ese sentimiento amoroso, pero no un amor cálido o pastoril, por ejemplo, como el que veíamos en el Renacimiento, sino como dice ahí, un amor de sufrimiento, desgarrador, no trágico en cierta forma. El tema del paso del tiempo, por supuesto. Hemos hablado que la actitud de muchos de los habitantes, ¿no? De la población, de muchas de las personas que viven en España en ese momento, es una actitud escéptica, no se quieren nada, son desconfiados para todo. Y eso también se refleja en la literatura, a través de, como dice, hay una apariencia engañosa de las cosas, en el sentido de que la realidad no tiene por qué ser, entre comillas, real. Lo que yo vea, de lo que esté rodeado, mi vida, el entorno en el que me muevo, puede ser engañoso, no tiene por qué ser real, no tiene por qué ser verdadero, ¿no? Una de las obras de teatro que ya estudiaremos en su momento, más importantes de este periodo es La vida es sueño, ¿no? Con el príncipe Segismundo y demás, ¿no? Donde ese tema de qué es real, qué no es real, realmente nuestra vida es real o es todo un engaño y es un sueño o un engaño que yo tengo para escapar de la realidad tan desagradable que me ha tocado vivir, ¿no? Bueno, pues ese elemento, como digo, esa apariencia engañosa de las cosas de la vida, también está presente, ¿no? Como ves, Ana, todos estos temas están siempre unidos y relacionados con esa idea del pesimismo, el escepticismo, el desengaño, el no confiar en nada ni en nadie. Retomando esta idea de la realidad, de que los autores literarios, los escritores, poetas, narradores, etcétera, la actitud que demuestran con respecto a la realidad, como acabo de decir, que la realidad puede ser engañosa, que no me tengo que fiar en que ese entorno, esa realidad que yo vivo, sea, entre comillas, real. En relación a esto hay una característica muy común en los textos barrocos, y es el exagerar la realidad. Es decir, en el barroco, la realidad que se presenta, el mundo de ahí fuera, no es el mundo de ahí fuera que
cuando yo salía a la calle veía. No, es un mundo exagerado, es una realidad exagerada. Exagerada en un sentido positivo, como dice ahí, pues que se nos presenta de una manera eh, idealizada o embellecida, o, o exagerada en un sentido negativo, bien, con sordidez, una realidad grotesca, deformada, fea, fea. Vale, ya digo, esto es así por ese alejamiento, por esa creencia de que ese alejamiento de la realidad, esa creencia de que el mundo, lo que me rodea, es engañoso. No me tengo que fiar de que eso sea verdad. Estas exageraciones propias del barroco, esta imagen idealizada en lo bello, o bien deformada hasta lo más feo, en lo grotesco, eh, sirve también, es un pretexto también para que el autor, el poeta, el literato en general demuestre su habilidad y su capacidad como escritor, su habilidad o su capacidad para manejar el lenguaje. Y esa es una de las características importantes del barroco que ahora después profundizaremos en ella, ¿no? La forma, es muy importante. La forma barroca, es decir, cómo se escribe, qué figuras literarias se utilizan, qué vocabulario, etcétera, etcétera, que se utilizan, por lo tanto, esas habilidades, esas capacidades lingüísticas para deformar o para embellecer la realidad. Insisto, esa capacidad, ese lenguaje, ese estilo que se utiliza en el barroco es, es muy importante porque determinará el valor de el valor de un escritor, ¿no? Es decir, eh, uno de de los parámetros por lo cual se decide si un escritor barroco es un buen escritor, incluso a veces un genio, o no, es la capacidad que tenga para crear o utilizar un lenguaje que resulte difícil, que resulte complicado, y a través del cual él demuestre pues, que al manejarlo bien, al utilizar esas estructuras, esas palabras, ese estilo tan difícil, referencias a historias, a mitos, también muy complicados, que solo la gente más culta sabría. Insisto, al diseñar, ¿no? Al utilizar, al emplear con habilidad ese estilo complicado y difícil, se le considerará un buen escritor o, en este caso, un buen poeta. ¿Vale? Y a través de todo eso, pues presentará los temas que hemos comentado, presentará la realidad que no es realidad, que es todo un poco la que él crea, una realidad exagerada a través de su propio punto de vista. Y en relación también con esto sería otra de las características del barroco, es, como veis, el contraste. Ahora después vamos a establecer un listado, ¿no? En la siguiente ficha sobre precisamente esas características del barroco, ordenar un poco y sistematizar esto que estamos comentando. El contraste, la oposición entre elementos contrarios, es algo muy común en los escritos del barroco, en el teatro, en la poesía, en la narrativa. Es decir, presentar dos visiones, dos ideas, dos realidades que se oponen entre sí, por ejemplo, aunque no es, digamos, no es barroco, puro barroco, como veíamos con el Quijote, la actitud más realista y a pie de tierra o de Sancho y la actitud más idealista, enajenada, ¿no? O delirante de Don Quijote, ¿no? A eso me refiero. Ese tipo de contrastes aparecerán en los temas, en los textos barrocos, ¿vale? Por lo tanto, como veis, yo digo, visión pesimista, los temas que hemos comentado, ese contraste entre visiones diferentes, ¿no? El estilo complicado, como dice ahí, ¿no? Que señalaría la capacidad, el manejar ese estilo, ¿no? El ser capaz de escribir en ese estilo complicado sería uno de los elementos, uno de los parámetros, como he dicho, para determinar la capacidad, ¿no? Cuán bueno es un escritor y también su originalidad. Hay veces también en mucho material, en muchos escritos barrocos, que son muy difíciles de entender, lógicamente, ¿no? Y más hoy en día, después de estos casi 4 siglos que han pasado. Pues bien, esa dificultad, el que fueran textos difíciles, que digamos hubiera que sí que investigar para entenderlos, eso marcaba también la originalidad de un escritor, entendiendo que cuanto más
difícil, cuanto más habilidoso para utilizar esa dificultad, ese estilo complicado, más original resultaría ese autor y ese escrito o esa composición. Bueno, como decía Ana, es complicado, ¿no? Lo que sí es, todo esto viene resumido, insisto, en ese espíritu de pesimismo, de desengaño, de desconfianza, de no creerse nada, ¿no? Todo eso es lo que da lugar a que, reflejado en la literatura, las cosas sean así. Bueno, sistematizando esto un poco, ¿vale? Eh, tenemos aquí una serie de características, ¿no? Un nuevo estilo, cuya base es la dificultad entendida como un reto a la inteligencia del lector. Lo que acabamos de decir, una de las principales características del barroco, y tanto en poesía como en cualquier otro estilo o otro género literario, es la dificultad, que el estilo, el lenguaje con el que se escribe, el tono sea de dificultad, difícil, que plantea un reto al escritor, que tiene que ser hábil para componer buenos poemas o buenos escritos, buenos textos con ese estilo difícil, pero también para el lector. El lector barroco era un lector exigente y un lector que estaba preparado, o al menos esperaba aquellos libros que leía, el que se le enfrentara a un reto, como dice ahí, su inteligencia. Es decir, era casi como esa investigación que he dicho. El lector barroco, cuando se enfrenta a un texto, a una poesía, por ejemplo, lo hace desde una actitud de desentrañar el misterio, así como de detective, ¿no? Es decir, esa era la actitud, intentar entender lo que me estaba planteando, lo que me estaba queriendo decir a través de ese estilo a veces retorcido, complicado, en el que estaban compuestos los escritos barrocos, ¿no? Insisto, esto hacía que cuanto más difícil era, o si era un estilo complicado, hacía que lógicamente la consideración del escritor fuera muy buena, pero a su vez podemos entender también que el lector que desentrañara o creyera desentrañar ese misterio o esa dificultad y entender lo que les decía el poema, también, lógicamente, tendría su reconocimiento, ¿no? Toda la literatura, al igual que todo el barroco y todo el movimiento, como digo, está, sobre todo en España, muy permeado por el pesimismo y el desengaño. Y eso, como hemos visto, pues, en los temas, en el tratamiento de la realidad, en el contraste entre elementos positivos y negativos, está ahí, ¿vale? Pesimismo, desengaño, desconfianza. Relacionado con ese pesimismo, hay una actitud dentro de las composiciones, dentro de los textos barrocos, de crítica satírica y sarcástica. Bueno, la sátira y el sarcasmo son dos conceptos que están relacionados en cierta forma con el humor. Cuando hablamos de sátira, pues estamos hablando de normalmente una crítica, puede ser una crítica a una persona, a un hecho, a un estilo literario, que se hace lógicamente desde la burla o desde el humor, pero con un cierto tono de ridiculización de aquello de lo que nos estamos, entre comillas, burlando. ¿Vale? Esa sería una crítica satírica, ¿no? Luego lo vamos a ver muy claramente, por ejemplo, que vamos a leer una poesía de Quevedo, que tuvo un enfrentamiento de por vida con otro de las grandes figuras literarias, otro de los grandes poetas del barroco, que fue Góngora, y hay un famoso poema que es Érase una vez un hombre, una nariz pegada y tal. Bueno, pues eso es ahí hay una actitud, una crítica satírica muy fuerte contra Góngora, ¿no? Que efectivamente, si recordamos o en algún momento vemos por ahí algún retrato, pues la nariz era bastante pronunciada, no por no decir que era grande. Por lo tanto, hay una crítica, una burla, pero de ridiculización, ¿no? Siempre con un sentido negativo, un sentido de desprecio hacia la persona, en este caso, de la que se está burlando. Y el sarcasmo da un paso más porque se utiliza el humor, pero es un humor maledicente, es decir, un humor hostil, un humor en el que ya no solo se ridiculiza, sino que directamente se va a herir, ¿no? Se va a despreciar directamente, como digo, a la persona o al hecho del que se está burlando, ¿no? Del que la burla, al que se hace la burla. Es decir, el sarcasmo sería como el humor más desagradable, ¿no? El humor, como digo, más hiriente, que se utiliza para eso. Tiene el aspecto hiriente, es decir, no es provocar una risa ah, eh,
blanca, ¿no? Digamos, sin ningún tipo de malicia. No es ya solo ridiculizar, sino que es directamente ir a matar. Va como digo, a desprestigiar por completo, a herir a la persona o al hecho del que se habla. Otra característica es el contraste, como hemos dicho, ¿no? De hecho, ahí se pone el ejemplo de Don Quijote o de algún otro, por ejemplo, de Góngora, una de cuyas obras era el Polifemo y Galatea, donde precisamente pues, Polifemo, que es un monstruo de un ojo feísimo, grandote, horrible, y Galatea, que es una bella, la mujer bella. Es decir, que ese contraste, esa oposición entre elementos contrarios, es también muy común del barroco, ¿no? Y por último, volviendo de alguna manera, conectando de alguna manera con ese estilo que hemos dicho, el lenguaje, la lengua que utiliza la literatura es una lengua también enrevesada, difícil, llena, como dice ahí, de cultismos, es decir, de palabras que solamente la gente formada sabría y que expresivamente es muy retorcida. Es decir, que da muchas vueltas, frases muy largas, con estructuras complejas, difíciles de entender. Todo ello con esa idea de que lo complicado daba prestigio, lo complicado hacía que ese autor tuviera un. Luego, la calidad literaria, lógicamente, como en todo, variaría. El hecho de ser complicado o difícil me ganaría a lo mejor el reconocimiento ante muchos críticos lectores, pero no significaría que literariamente fuera un buen autor. Bueno, en relación precisamente a esta dificultad, a este estilo, como he dicho, enrevesado, ¿no? Difícil, original, que daba la idea de originalidad. En relación con ese lenguaje complicado, retorcido, etcétera, nos encontramos con dos corrientes literarias, dos tendencias estéticas, como dice ahí, que son el conceptismo y el culteranismo. Esto se ve muy claramente, aunque también lo podemos ver, lo podéis ver en la prosa, o menos quizá en el teatro, sobre todo en la prosa. Fundamentalmente se ceñiría a la poesía. ¿Y qué es eso del conceptismo y el culteranismo? Insisto, esto hay que situarlo dentro de esa intención de que el estilo del poema barroco, el lenguaje del poema barroco sea complicado, difícil, retorcido. A veces cambiaban el orden de las palabras, con lo cual las frases eran muy difíciles de entender. Bueno, pues dentro de esa idea está el conceptismo y el culteranismo. Es decir, podemos decir que hay poemas que tienen un lenguaje conceptista o poemas que tienen un lenguaje culterano. Eh, Estas dos tendencias estéticas o estas dos corrientes eh, partían de una misma idea, ¿no? La como hemos comentado, ¿no? Por un lado, la idea de cuanto más difícil, más ingenioso, más original. Pero también, o mejor dicho, contribuyendo a esa dificultad, para crear esa dificultad, los autores culteranos o conceptistas o que utilizaban estas tendencias en sus poemas, para conseguirla, para conseguir esa dificultad, lo que hacían, como dice la teoría, es unir, relacionar realidades, objetos, fenómenos naturales, etcétera, que no tenían nada que ver entre sí, que en principio no se relacionaban, no encontraba uno, digamos, un elemento que permitiera identificar, ¿no? Eh, eh, pues no sé, como si uniéramos, por ejemplo, pues un barco, esto me lo estoy inventando, ¿eh? Pero digo para que veamos esa idea de la unión, de cómo estas dos tendencias, el culterarismo y el conceptismo, se basaban en la idea de unir, o sea, se basaban en la idea de la dificultad, del ingenio, de la habilidad del autor para crear un texto, un lenguaje, un estilo difícil. Y para llegar a ese estilo difícil lo que hacía era unir, identificar realidades completamente opuestas o que no tenían nada que ver entre sí. Por ejemplo, insisto, si en un poema una metáfora relacionase una jarra de vino con un barco. Identificase la jarra de vino con el barco. Es decir, como si la jarra de vino fuera el barco y el barco la jarra de vino, por ejemplo, ¿no? Que en principio no tiene nada que ver. Pero claro, y ahí es donde se encontraba esa demostración de ingenio, esa demostración de capacidad del autor. Si el autor era capaz de presentar esa identificación, esa unión entre dos elementos que no tienen nada que ver entre sí, era capaz de presentarlo de forma literaria, era capaz de presentarlo de una forma original, diferente,
se aceptaba. Es decir, lo convertía, se convertía o era parte, digamos, de un poema y le daba ingenio, le daba originalidad y aportaba calidad, insisto, desde el punto de vista de la época del que estamos comentando, al poema. Y entonces, una vez que estaba compuesto, una vez que estaba redactado ese poema, una vez que aparecen este tipo de identificaciones, este tipo de relaciones entre objetos o elementos que no tenían nada que ver entre sí, era el lector, perdón, el que, como dice ahí, tenía que llevar a cabo ese esfuerzo intelectual, era como dicen ahora, un challenge, era un reto, ¿no? La lectura de esos poemas era un reto, ¿no? Esos poemas llenos de elementos culteranos o conceptistas, porque era ese lector el que tenía que desentrañar el misterio, como digo, el que tenía que deducir, determinar por qué, volviendo al ejemplo de antes, esa jarra de vino se identificaba con un barco. ¿Vale? En cualquier caso, bueno, pues como digo, dos tendencias que eran complicadas y que han complicado también la vida a muchos expertos y estudiantes a lo largo de los años después del siglo XVII, ¿no? Intentando un poco entender los textos conceptistas o textos culturales, es decir, la poesía barroca, intentar identificar muchas de las imágenes y esas relaciones imposibles que se establecían, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora que hay diferencia entre el conceptismo, perdón, y el culteranismo. Y eso sí, como se indica ahí, el culteranismo sí que es verdad que tiene una diferencia más clara respecto del conceptismo. Hay un elemento diferente al conceptismo y es que se necesita ser muy culto, es decir, se necesitaba tener una cultura muy amplia, conocimiento de de autores de otros países, conocimiento de historias mitológicas, de historias de la tradición literaria europea, española, etcétera. Es decir, había que saber mucho para poder acercarse y poder identificar y entender completamente estos poemas, insisto, culturales, ¿no? Que tenían esos elementos del culteranismo. Bueno, pues vamos a intentar aclarar un poquito eso. La idea común es que ese culteranismo y ese conceptismo son dos elementos que vamos a encontrar que podríamos identificar en los poetas, que le dan dificultad al estilo, al lenguaje de ese poeta, ¿vale? Esa es la idea fundamental dentro de ese esfuerzo del barroco por que los autores, especialmente los poetas, sean autores que creen poemas difíciles, para que el lector, como reto, se proponga determinar qué significa. Bueno, el culteranismo ya digo, yendo un poco a lo esencial, mientras que el culteranismo se centra mucho en la belleza formal, el conceptismo se centra más en el contenido. Por lo tanto, en los poemas que digamos tienen elementos culteranos, porque un mismo poema puede tener elementos culteranos y conceptistas a la vez, o puede tener solamente culteranos, o puede tener solo conceptistas, o no tener nada de eso, ¿vale? Pero bueno, cuando en un poema encontramos elementos del culteranismo, se van a centrar, como digo, en la forma del poema, en que la forma del poema, esa dificultad, cree belleza. Hay, como dice, una idealización de la realidad, el lenguaje que se utiliza crea una idea, una decoración exuberante, ¿no? Exagerada, ¿no? Pues no sé, imaginémonos esos dices llenos de elementos, llenos de figuras, de escenarios naturales, ¿no? Es decir, todo tiene que ser muy exagerado, ¿eh? En el sentido tiene que ser muy, muy exagerado. Pero el culteranismo, insisto, se centra en la belleza formal. ¿En qué lenguaje utiliza para que el poema sea, como dice ahí, presente una idealización de la realidad, presente una belleza, una decoración exuberante, exagerada? Para conseguir eso, la lengua literaria, el lenguaje que se utiliza, pues tiene que ser un lenguaje lógicamente bello, un lenguaje sensual, que apele a los sentidos, que dé color, artificial, ¿no? La idea de artificioso es que no suene natural. Es decir, los poemas, luego lo vamos a ver, no son poemas que suenen naturales, muchos de ellos, sino que suenan precisamente como casi experimentos artificiales, ¿no? Y que cogen una serie de palabras y una estructura que encajan ahí, a veces de manera bastante forzada, para que, como digo, se creen estos poemas de belleza formal, ¿no? Pero no de forma natural, sino de una forma bastante artificial.
Y frente al culturalismo, el conceptismo, que hemos dicho que se centra más en el contenido. ¿M? En qué me cuentan o qué me transmiten, qué ideas, qué contenido hay en esos poemas, ¿no? Frente al culturalismo, frente a esa expresión exagerada, desbocada de la belleza, o para crear, mejor dicho, belleza, belleza formal, el conceptismo, como dice, es sutil. Dentro de esa idea de que sea el lector quien intente determinar de qué me están hablando, qué me están contando, la expresión del contenido, la historia que me cuentan, las referencias que hacen, siempre son sutiles. Y es una vez más el lector el que tiene que saber de qué están hablando, el que tiene que deducirlo. Por ello, precisamente por esa idea de sutileza, de que sea algo, digamos, no que pase desapercibido, pero casi, la lengua literaria, como se dice, debe ser concisa. Es decir, debe ser precisa, debe decir exactamente aquello que el poeta quería que se dijera. Eso no significa que ese decir exactamente lo que el poeta quisiera que se dijera se expresara con palabras comunes. No, eran palabras y en un estilo, como digo, difícil, ingenioso, ¿no? Recuerda lo que estamos diciendo. Pero sí es verdad que era más directo, era más conciso, ¿no? Es decir, no se perdía tanto en descripciones, en esa representación exuberante, como digo, de la decoración, o exuberante de la realidad, para crear esa belleza exagerada que veíamos en el culteranismo, sino que la expresión es una expresión sutil, delicada, y una lengua literaria concisa, que dirán en inglés straight to the point, ¿no? Es decir, bueno, pues que va justo a lo que pretende decir. Por eso solían ser poemas, fragmentos de poemas bastante cortos, concentrados, pero igual, el lector es el que tiene que decidir, el que tiene que investigar un poco, oye, ¿qué me cuentan aquí? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el tema, ¿no? ¿Cuáles son las referencias? Me habla de la muerte, me habla a través de mitos, etcétera, etcétera. No dudo que fuera complicado, porque sí, claro, si estamos hablando de que es un tipo de lengua muy conciso, muy concentrado, ¿no? Es decir, que en pocas palabras me quieren decir mucho, a veces sería complicado. Es decir, por eso se requería conocimiento, se requería saber bastante, ¿no? No ya solo el culturalismo, sino en general con estas dos tendencias literarias. Bueno, pues esto es el marco general en el que la poesía barroca en la literatura en España, esta poesía del siglo XVII, aunque luego, como he dicho, evolucionará y habrá muchos cambios durante todo el siglo, ese es el marco en el que se sitúa. Ahora lo que vamos a ver, que es ya la parte final, concretamente a los autores. Vamos a ver tres autores, aunque en realidad los más importantes son el primero y el segundo. El primero que será Luis de Góngora y Argote, Chanomí. Córdoba está llena, como digo, de que si instituciones, de edificios, de la calle, etcétera, nombrados con Góngora o bien obras o poesías de Góngora, y Quevedo, que es el que veremos, Francisco de Quevedo, que veremos el último. Y en medio haremos una breve referencia a Lope de Vega, del que hablaremos ampliamente y concediéndole muchísima más importancia en la parte del teatro. Bueno, como digo, Luis de Góngora del Gote, 1561 es su nacimiento y aunque pasó gran parte de su vida, lógicamente, en Madrid, pues nace en Córdoba, a la que luego volvió para morir, ¿no? Uno de los elementos fundamentales de su poesía es que para Góngora era muy importante, como dice, esa doble mirada barroca, es decir, sobre la realidad, ¿vale? Es decir, presentar la realidad exagerada de forma enérgica, idealizada, entusiasta, o también de una realidad más deformada, como dice ahí, más pesimista, desengañada, escéptica, incrédula. Esos dos elementos, ese contraste entre las dos visiones de la realidad, o entre las dos formas en las que en la poesía se presentaba la realidad, es un elemento muy importante en Góngora, ¿no? En cualquier caso, lo que van a expresar es algo común, no solo o sea, algo como algo que está presente solo en Góngora, sino también en muchos.
autores, o yo diría también incluso en muchas personas de la época, es el deseo de huir de la realidad, la verdadera, no la imaginada, no la de Matrix, de la poesía y demás, la verdadera, la que se vivía todos los días, la que mucha gente vivía todos los días, una realidad muy hostil, muy, muy desagradable. Por lo tanto, reflejaba eso, como digo, Góngora refleja eso en su lírica, esas ganas de huir, de dejarlo todo, todo atrás, ¿no? Y para ello utilizaba pues, ese embellecimiento o esa visión más, más degradada, ¿no? En esa visión degradada utilizaba precisamente esa idea que hemos dicho de un humor sarcástico, un humor, una crítica satírica, ¿no? Donde esa caricatura, esa burla, siempre con una mala intención, ridiculizar o directamente, como digo, atacar y herir a través del sarcasmo a alguien o desprestigiar, ¿no? Hablar mal de algo, estaba muy presente en esta lírica, en esta poesía de Góngora. Eh, Normalmente se suele decir que Góngora es uno de los grandes ejemplos del culteranismo, del intento, ¿no? De presentar el contenido, presentar lo que se quiere contar de una manera sutil, concisa, precisa y a través de un lenguaje difícil, ¿no? Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, pues, como dice, un lenguaje oscuro, un lenguaje donde esa oscuridad, esa dificultad, entendiendo oscuridad como dificultad de comprensión, está presente, ¿no? Por ejemplo, utiliza mucho ese hipérbaton, que es, como he dicho, alterar el orden de los elementos de la frase para que se entienda menos, ¿no? Y en lugar de decir Julia va al cine, va al cine, va Julia. Entonces, lógicamente, esto, pues, con elementos mucho más complejos. Por eso sería una hipérbaton, alterar el orden tradicional de las palabras en una estructura afirmativa o negativa, normalmente, ¿no? Hay muchos elementos mitológicos que requieren, lógicamente, de conocer toda esa mitología de Grecia y Roma, los dioses, los héroes, los semihéroes, etcétera, etcétera, muchas historias que hay, para, en muchos casos, intentar entender o acercarse, aproximarse a lo que Góngora me estaba intentando decir en esos poemas, ¿no? Eh, Aunque digo que el Góngora muchas veces a través de su lenguaje poético se le habla como un gran poeta culterano, perdón, sí, perdón, un gran poeta culterano, también se refiere, también lógicamente cultivaría el conceptismo, ¿no? Es decir, bueno, creo que lo he comentado mal antes, Góngora realmente, insisto, muchas veces se destaca su culteranismo, es decir, que sea un poeta en el que pone mucho énfasis en esa expresión exagerada de la belleza, en esa recreación de forma abundante, de forma exagerada, exuberante, ¿no? De la realidad y a través, lógicamente, de esas imágenes, de figuras retóricas, etcétera, etcétera, ¿no? Que hemos comentado. Y en relación a eso, lógicamente, el lenguaje que pueda utilizar, ¿no? Y, a su vez, aparte del culteranismo, como digo, también nos encontramos con el conceptismo, ¿no? Y con esa presentación más sutil de ciertos temas, o de los temas, ¿no? Del contenido, en definitiva, que nos quiere transmitir a través de esa forma, ¿no? Y eso lo hace, pues, lógicamente, también, bueno, tanto una cosa como otra, es decir, tanto esa expresión exagerada de la realidad en positivo o negativo, como la presentación concisa, sutil, mejor dicho, del contenido, lo hace a través del lenguaje, siempre el lenguaje, como dice, oscuro, difícil, etcétera. Bueno, escribió en cuanto a su producción, como veis ahí, tiene romances, letrillas, sonetos, y luego tiene también tres grandes poemas, ¿no? Que son como las obras maestras, son la fábula de Polifemo y Galatea, mitología, Soledades y fábula de Píramo y Tisbe, y también está presente la, la mitología. Bueno, vamos a leer un par de poemas, no muy largos, claro, para que veas, Ana, como un poco un ejemplo, ¿no? Que quede ejemplificado de alguna manera esto que estamos comentando, de esa dificultad, ¿no? De la poesía barroca. El primero es, además, el primero que refleja un poco, ¿no? Una realidad bella, ¿no? Una realidad idealizada, pero desde el punto de vista
más de bello, ¿no? Desde el punto de vista de una realidad eh, idealizada, en plan positivo. Es un soneto muy conocido de Góngora y dice así, ¿no? Ya digo, por supuesto, no, a lo mejor, bueno, quiero decir, no entendemos muchas de las cosas, no llegamos a acertar exactamente qué nos quiere hablar, porque son poemas, como digo, de lenguaje difícil, pero yo creo que la idea sí llegamos a captar. El soneto dice así: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente el lirio bello. Mientras a cada labio por cogerlo siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, oza cuello, cabello, labio, frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente. No solo en plata y viola truncada se vuelve, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bueno, hay una visión idealizada, aunque el mensaje, como es el mensaje del uso del tiempo, de que nos acerca la muerte, es decir, un mensaje, pues, como es propio del barroco, nada alentador. Pero me da una visión de la realidad decorada, bella, ¿no? En este caso, la descripción de una mujer. E igualmente, esto que vale, que en realidad no es un poema, es un fragmento de un romance eh, publicado o que aparece en Soledades, creo, bueno, no me lo confirma, o un romance simplemente, bueno, nos va a dar esa otra visión de la realidad que tiene Góngora, pero ya digamos una realidad mundana y a veces incluso fea, desagradable, ¿no? Ande yo caliente y ríase la gente. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis tías mantequillas y pan tierno y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Ríase la gente, como en dorada vajilla el príncipe mil cuidados como píldora dorados, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asador reviente. Y ríase la gente. Cuando cubre las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabió, me cuente. Además, incluso dentro del propio poema hay también contraste, ¿no? Frente a elementos o temas más elevados, como hablar de los reyes y de su gobierno, hacer referencias a esa vajilla, ¿no? De lujo que utilizarían los nobles, los príncipes, o esa imagen bella, ¿no? De las montañas nevadas, no, él lo que quiere es la comida, la mantequilla, que si la morcilla, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un poco lo más mundano, lo más pues eso, no, digamos, una realidad consistente. Bueno, pues este es Góngora, con el de antes, que era más idealizado, una realidad bella y, como vemos en este, una realidad también idealizada, pero en un sentido más negativo o más mundano, ¿no? Un mensaje más, que dirían hoy, popular. Bueno, junto con Góngora, como digo, otro de los autores y sobre todo veremos, trabajaremos en la parte del teatro, es Lope de Vega. Y de hecho, fundamentalmente, cuando se menciona a Lope de Vega, se le conoce, se le asocia inmediatamente al teatro. Pero también tiene poesía, que como dice, es una poesía fundamentalmente que le sirve para hablar de su experiencia personal, recrear, contarnos experiencias o anécdotas de su vida. Normalmente suele ser esta poesía de Lope de Vega, como dice ahí, más accesible, es decir, no tiene un nivel de dificultad o de retorcimiento como puede tener la de Lope de Vega, perdón, como puede tener la de Góngora o la de Quevedo, ¿no? Es más cercana al lector, pero también de vez en cuando, como dice, hay dificultades, hay un estilo culterano que la hace complicada, ¿no? La hace difícil. Y vamos a ir terminando con el último autor frente a Góngora, Francisco de Quevedo. Otro autor barroco que sigue también esos principios del O barroco sea, formales, pero Javier, los que vamos a ver más son Góngora y Quevedo, ¿no? efectivamente, que justo están Vale. dispuestos el principio y al final. Sí, porque realmente Lope de Vega es lo que te decía Ana. Eso es que hay una breve referencia, pero Lope de Vega es teatro. Ah, vale. Poesía barroca es Quevedo y Góngora, porque ellos Vale, sí que genial.
los temas que hemos estado comentando, la dificultad en el lenguaje, etcétera, etcétera. Vale. Ok. Bueno, pues como vemos ahí en Quevedo, vuelve a cumplirse otro de las características del barroco, los contrastes, la presentación, la oposición de elementos que son diferentes o que son contrarios, ¿no? Y bueno, en cada obra, porque también Quevedo tendrá narración, pero en sus obras poéticas, ¿no? Pues concretando de la manera que sea, ¿no? Con los elementos, insisto, concretos que haya en cada poesía, que el tema de la poesía requiera. Es un poeta barroco típico, porque también vamos a encontrar, como digo, ese pesimismo, ese desengaño, y en Quevedo de forma muy marcada, quizás más que en Góngora, la actitud crítica y sarcástica. Es decir, Quevedo en muchas de sus poesías va a adquirir, van a ser poesías, digamos, de carácter satírico, es decir, de esa ridiculización de alguien o de algo. El poema que mencionaba antes era suyo, o incluso a veces también una actitud sarcástica, directamente utilizar el humor para herir o para despreciar. Esa característica de la utilización de la sátira, del sarcasmo, en Quevedo es bastante relevante, bastante característica de él, ¿no? No todo van a ser ese tipo de poesías, ¿no? Como digo, de sarcasmo o de sátira. También en sus sonetos, que tiene bastantes, va a presentar un estilo un poco diferente. Va a mostrarse como un poema contenido, como un poeta contenido, un poeta que controla, que no se deja llevar, que no es, digamos, poeta vehemente, ¿no? O que ejerce, ¿no? O habla, ¿no? O incluye una burla eh, desmedida, una burla, como digo, muy hiriente, ¿no? Sino que son poemas, estos sonetos más controlados, poemas en el que él se reprime, ¿no? No es tan salvaje, digamos, como en otros poemas, ¿no? Y es en estos donde trata temas quizás un poco de un punto de vista más serio, como son el amor, la muerte, el tiempo, el desengaño. Todo, lógicamente, como dice ahí, de acuerdo al pesimismo barroco. No son poemas ni por el estilo que estamos diciendo, ni por cómo trata los temas optimistas, ni mucho menos, ¿no? Todos esos temas siempre tratados desde un punto de vista del punto de vista del pesimismo. Y a él especialmente le interesa, está obsesionado con el paso del tiempo, porque para Quevedo el tiempo, como dice, es el causante de la muerte, es lo que nos lleva a la muerte. El fin del tiempo o la finalidad de tener tiempo, diciéndolo un poco de forma coloquial, es llegar a la muerte, ¿no? Y en ese proceso de llegada a la muerte se va produciendo también una decadencia física, mental en las personas, pero también hay una degradación en los objetos, en la realidad, en el mundo que nos rodea, ¿no? O sea, que tiene digo, hay esa obsesión, esa característica. Yo diría más bien eso, me quedaría con la idea de obsesión en el caso de Quevedo, ¿no? Porque es un tema que le angustia mucho, ¿vale? Porque aunque sea, ya digo, haya estos poemas que parecen divertidos, etcétera, y demás, parecen muy humorísticos, siempre hay un pozo pesimista muy acentuado en el caso de Quevedo. Es decir, nunca van a ser poemas ni optimistas, ni alegres, ni nada de eso. ¿Vale? Y bueno, hablábamos del desengaño, pues aparece lógicamente no solo en los poemas, estos poemas más contenidos, sino en los poemas satíricos, los poemas burlescos, es decir, el no creer nada, el estar como diríamos ahora, de vuelta de todo, ¿no? Yo ya no me creo nada, yo ya no creo en nada o yo ya no, digamos, confío en nada ni en nadie, ¿no? Bueno, pues eso sería las principales características, las principales ideas de Quevedo. Vamos a leer también un par de poemas de este otro gran poeta, en este caso creo recordar que era madrileño, a ver si estoy... Ah, exactamente, ¿no? El cordobés y el madrileño. Eh, bueno, aunque no se vea, pero estoy leyendo, Ana, de una antología poética, un libro que tengo que se llama Tesoros de la poesía en lengua castellana, bueno, y un libro que ya Vale. dejó de publicarse, está descatalogado y tal. Es una herencia paterna, por cierto, por lo tanto le tengo un cariño extra, pero aparte, bueno, pues lo suelo utilizar en las clases de poesía
tanto en el nivel uno como en nivel 2, ¿vale? Bueno, pues vamos con Quevedo. Y para empezar, leer este poema que he dicho, a un hombre de gran nariz, ¿no? Le dieron una vez un hombre a una nariz pegado. Este es un poema, pues, de ese corte más satírico, incluso a veces sarcástico, es decir, escrito para ridiculizar e incluso herir, si es posible, a su gran enemigo literario, que era Luis de Góngora. Es un soneto. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un ovidio en asón mal narigado, érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era, érase un naricísimo infinito, frisón, archinariz, caratulera, sabañón garrafal, morado y frito. Si nos pusiéramos a un poco analizar el poema, pues está lleno Le pone de- fino al otro, sí. ¡Buah! Total. Y además, a través de un vocabulario y tal, pues que para nosotros pues, es bastante difícil de entender, ¿no? Con muchas referencias, hay referencias cultas, etcétera. Pero bueno, es lo propio que hemos visto del barroco. Y el otro poema que se llama, que este es muy conocido, Amor constante más allá de la muerte, que refleja un poco esta otra tendencia de Quevedo a poemas más contenidos, a poemas, entre comillas, más serios y que tratan esos temas que para él resultan más trascendentales. Concretamente, esa idea del tiempo, del paso del tiempo que lleva a la muerte. Digo, el poema se llama Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevar el blanco día, y podrá desatar este alma mía ahora a su afán ansioso lisonjera. Mas no de esa otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a la ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Tu cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Por eso es el amor más allá de la muerte. Incluso aunque físicamente, de una manera tan gráfica como en ese último terceto, el cuerpo desaparezca, el amor no. El tiempo podrá llevarse lo físico, pero con ese pozo de tristeza y de pesimismo, el amor no se lo lleva. Bueno, pues hasta aquí entonces la poesía barroca. Volvemos a, y bueno, la introducción también del movimiento. Vamos a volver a la parte, o sea, al apartado de literatura del nivel uno. Ese es el cuadro que te decía, ¿vale, Ana? El del Memento Mori, ¿no? Como hay una calavera, es muy, Sí, aparezcan calaveras o referencias muy directas a la muerte. Bueno, ¿qué, digamos, recursos extra tenéis? Bueno, pues un PDF con ejercicios de poesía en torno a la poesía barroca, pues como es habitual, si se quiere o echar un vistazo, se hacen tienen el solucionario. También tenéis en este enlace precisamente el poema, no sé si has hecho ya el ejercicio de literatura, Ana, pero el poema con el que se trabaja en el ejercicio de literatura es ese, que es Poderoso Caballero sin sí, sí nombre. lo he hecho, sí. Ok, perfecto. Pues ese ya sabrás que ese es el poema y tal. Y que había, bueno, pues también una versión musical, ¿no? De un cantautor muy famoso en los 70, en la transición y demás, que era Paco Ibáñez. Y siempre que hay poesía, intento que no falte una pequeña antología, pues aquí tampoco. Lo que pasa es que la tenéis en esa página, no ese enlace a una página donde hay una breve recopilación de poetas y poemas barrocos. Bueno, bueno, aunque Ana ya lo tenga, pero para que quede como guía para todos aquellos otros que quieran hacer ese ejercicio, bueno, que quieran o que tienen que hacer ese ejercicio de literatura, vamos rápidamente a echar un vistazo. ¿Cómo es? Bueno, pues me vuelvo a la unidad 7, sería recursos, ejercicios voluntarios, y voy, como siempre, al último apartado, que es el de la evaluación de literatura obligatoria. Bueno, como os decía antes, en este apartado, o en este ejercicio, perdón, se va a trabajar con ese poderoso caballero de un dinero. Podéis acceder a él a través del enlace, que aquí lo tenéis, o directamente aquí ya está transcrito.
En esta transcripción también vais a tener eso que dice terminología, es una especie de glosario, ¿no? Es decir, de mini diccionario con términos del poema, palabras del poema que realmente pues uno no conoce, bien porque son muy rebuscadas, bien porque ya no se utilizan hoy en día, bien porque tienen un significado diferente. Y luego tenemos las cuestiones, las preguntas. Las tres primeras están relacionadas con la métrica, la rima, porque, bueno, primero situación de comunicación. ¿Quiénes son el emisor y el receptor del poema? La segunda dice, ¿los versos del poema son de arte mayor o de arte menor? ¿No? Es decir, ¿son hasta 8 sílabas o más de 8 sílabas? La rima es consonante o asonante. Es decir, que un poco analizar ahí aspectos muy formales, ¿no? De la métrica, del conteo de sílabas, etcétera. Y la cuatro me dice, ¿qué aspectos describe la joven de su enamorado? ¿No? Es decir, hay un momento en el que se habla de un enamorado y tal. Bueno, ¿qué destaca de él? De esa descripción, ¿qué hablaríamos? ¿No? ¿Qué veríamos? Insisto, ¿qué destacaría? En la quinta dice, ¿por qué se afirma que el dinero nace en las Indias? Bueno, esto es una cuestión más de carácter histórico. La sexta me dice, Quevedo critica en este poema la importancia y el poder del dinero. Cita dos ejemplos que aparezcan en el texto y explícalo con tus palabras. Es decir, puesto que el tema es ese, ¿no? Pues esa importancia excesiva, ese poder desmedido que tenía y tiene el dinero, bueno, pues dos referencias, que eso pueden ser dos expresiones, dos frases, dos versos en el texto, que refieran directamente a ese tema o que hablen esos dos frases o esos dos versos, hablen directamente de esa importancia, ese poder del dinero, esa crítica a la importancia del poder del dinero y explicarlo brevemente. ¿Vale? Es decir, realmente hace referencia posiblemente pues a una metáfora, a una imagen y explicar por qué, de qué manera esa metáfora, esa imagen hace referencia a la crítica o critica el poder y la importancia del dinero. La séptima continúa con esa idea. ¿Crees que el tema del poema está obsoleto? Por el contrario, hoy sigue siendo vigente. Bueno, pues esto es un poco una interpretación personal y dar una razón de por qué creo que sí que está vigente o por qué creo que no está vigente. Y por último, y aquí un poco apelando a vuestros gustos musicales, copia el enlace de alguna canción que conozcas en la que se critique el poder del dinero, en la que se hable del dinero, pues lógicamente un poco criticándolo, ¿no? Y hablando, ejerciendo una opinión, como digo, crítica sobre o sea, en español, en inglés, o sea, que sí. No, digo eso porque este ejercicio también lo he utilizado en otros cursos y ha habido algún compañero en su momento que decía, pero yo no he encontrado ninguna, no me sé". Bueno, hoy en día con internet, haciendo una breve búsqueda, si no se me ocurre ninguna, si ninguno, digamos, de los cantantes o grupos que a mí me gustan, encuentro que tenga alguna canción relacionada con el dinero, hago una pequeña búsqueda y seguro que aparece. Bueno, pues hasta aquí la primera aproximación al barroco que continuaremos en su momento con el teatro.